Bueno, les voy a contar un poco de esto de qué es ser espiritual y no ser espiritual, según mis conocimientos. Hay una frase de Bukowski, la verdad que es de muchos, muchos la dicen, que dice, si no entendiste que el mejor negocio de tu vida es conocerte, estás dormido y morirás dormido. O sea, que se empieza por el conocerse uno mismo. Una persona que está fragmentada no puede ser una persona espiritual. Así que es necesario conocerse. Y como decía la Madre Teresa de Calcuta, lo más difícil es conocerse uno mismo, lo más fácil es criticar a los demás. Entonces empecemos con que conocernos a uno mismo. ¿Cómo? Tenés diferentes métodos. El método que yo elegí fue el de autoconocimiento, fue el enneagrama. Específicamente, y lo digo específicamente porque hay otros y no son, no me parecen que sean buenos, el de Claudio Naranjo. Claudio Naranjo, así cortito les digo, dice el enneagrama una pincelada, ¿sí? Que vos naces puro y que te vas empudreciendo para adaptarte al mundo en 9 personalidades diferentes. Estas 9 personalidades o 9 egos, ¿sí? Cada uno de nosotros tenemos una sola de esas. Tenemos que descubrir cuál es y trabajar sobre esa personalidad. Eso es lo que me hizo a mí encontrarme. Él decía que era un camino de héroes. Yo le pregunté, Claudio, ¿por qué es un camino de héroes? Te vas a dar cuenta. Y la verdad que meterse dentro de uno mismo, ver tus miserias y todo, es tenés que ser un héroe. Realmente es así. El enneagrama para mí es un tesoro. Yo soy profesora de enneagrama y tuve la suerte de tener como, yo digo maestro o guía. Mi maestro siempre fue Jesús, pero mi maestro en la tierra fue Claudio Naranjo. Tuve la suerte de ser su discípula y de tener una relación personal con él. Entonces, como por muchos años estuve al lado de un maestro y eh, es totalmente diferente tener un guía a no tenerlo. Eh, Se necesita un guía, se necesita y uno verdadero, no uno de esos que falsos, porque hay muchos falsos, eh, así como hay falsos profetas, hay falsos guías y todo de bendiciones, gracias, 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 namaste, y después de dar amor y todo eso, nada. Entonces, yo les cuento mi experiencia. Yo en el enneagrama, para el que sabe algo de enneagrama, mi personalidad es la número 8, que otros la llaman el jefe, Claudio, por eso me gusta Claudio. Claudio la llama la lujuria. Es la falta de registro, la falta de ese amor por la intensidad, porque si no, no sentís, ¿sí? Yo hice 3 años de posgrado en Gestalt y después me puse a hacer el enneagrama. La gente espiritual generalmente está muy sola, porque llegás a quizá a una dimensión o a un nivel donde no podés encontrar otras personas muy fácilmente y los temas de conversación ya no son para nada los que eran antes. Entonces no te interesan y yo me acuerdo que Claudio tenía 2 asistentes, pero siempre estaba solo. Y yo espiritual me fui de todo el ruido, todo lo que sea como muy terrenal, pero porque me fui yendo solamente porque eran temas que yo ya no me interesaban.
Es muy importante porque uno es un buscador, está buscando la verdad, su verdad, siempre, nunca dejas de buscar. ¿Mm? Hasta el último día buscas. Y en esa búsqueda no es nada que tenga que ver con lo terrenal o con un auto, tiene que ver que de eso te despojás y tiene que ver con una búsqueda interna, una búsqueda de mi yo, una búsqueda de mis partes, una búsqueda de poder, como les decía antes, integrar mis partes y ser una persona íntegra. Porque una persona espiritual no puede no ser una persona íntegra, estar entera. Y para estar entera necesitas conocerte, y para conocerte necesitas ver todas tus partes, las que no te gustan y las que te gustan, y las que no te gustan también, y traerlas y aceptarte con todo lo que sos. Así que yo diría que como eso es lo primero. Eh, hay algo que baja la vibración muchísimo, es el chisme, los chismes. Yo no sé si lo dije antes, pero María Teresa Calcuta decía, lo más difícil es conocerte a vos mismo, lo más fácil es criticar a los demás. La crítica, el chusmerío, el hablar de las otras personas, hace que tu vibración baje muchísimo. Entonces, cuando sos una persona espiritual, ni te interesa. Son temas que no te interesan. Y como generalmente en el mundo terrenal, yo antes hablaba y era así, me dejó de interesar, entonces también me aislé. Y es como te digo, estás más solo y por ahí en tu búsqueda y hay una sensación de estar lleno, no sé cómo explicarte. Eh, Hay una frase que también muy importante que yo se la mostré a Claudio Naranjo y él le encantó, que decía que la religión no quiere que vayas al infierno y la espiritualidad es vivir 1000 infiernos en una misma vida. La vida cuando sos espiritual te pone pruebas y las pruebas son dolorosas, muy dolorosas. ¿Por qué? Porque solamente desde el dolor se crece. No se crece en una discoteca, se crece desde el dolor. Y cuanto más las pruebas son más fuertes, más importante es tu misión. De eso también les quiero hablar. Una persona espiritual sabe cuál es su misión en la vida. La primera misión es cuando nacemos y la segunda es, o sea, hay dos momentos, cuando nacemos y cuando encontramos la misión que tenemos que hacer en nuestra vida. Entonces, yo ya sé cuál es la misión. ¿Vos sabés cuál es tu misión? Es, es sí o sí la tenés que saber. Si es dar a los demás, si es entregarte, si es lo que sea. Pero lo tenés que saber, lo tenés que sentir, lo tenés que buscar adentro tuyo y lo tenés que, conociéndote, ahí siempre pasa por el mismo lugar, conociéndote vas a saber cuál es tu misión. ¿Mm? Lo que acompaña a una persona espiritual es la fe. La fe, la fe. Es como otra manera de ver el mundo, porque cuando Dios hace cosas que vos decís, pero ¿cómo puede ser? No, esto no es bueno. Pero en el mundo espiritual lo ves como, bueno, Dios, si Dios lo hizo así es porque, y los tiempos de Dios son estos, no son los tuyos. Y confiar, tener fe de que tiene razón. Yo en mi caso es Dios y Jesús, el tuyo puede ser el universo, la sincronización. También hay otra manera de comunicarse. Primero uno está ya en otra dimensión y la manera de comunicarse es otra. Es a través de señales o estás más atento a todo lo que te rodea, todo.
a las voces de tus guías. No es la misma comunicación que en un 3D. Es una comunicación que es eh, que te dice cosas que por ahí no las entenderías. Por ahí decís, ¿por qué yo quiero tener este auto ahora? Y no es el momento. Y confiar en Dios que no es el momento. Porque Dios sabe cuándo va a ser el momento. Los momentos de Dios son los momentos sabios. Por algo lo hace. Hasta lo peor que te puede pasar en tu vida, por algo lo hace. Algo de eso tenés que aprender. No es fácil. ¿Entendés que pasan las cosas cuando lo que no entendés en la tercera dimensión? Yo más o menos lo puse así para no darle un plomo a una clase de 2 horas, pero más o menos para que tengan una idea. Que está en una búsqueda, ya te lo dije. Otra cosa que tiene la persona espiritual es la conciencia. Es una iluminación, un despertar de conciencia. El que no es espiritual está dormido. Es como un robot, va al trabajo, sale con sus amigos, va al fútbol, vuelve a la casa, se duerme, se levanta, va al trabajo. ¿Sí? El despertar de conciencia es una persona que tiene conciencia de lo que está pasando alrededor suyo. Es como si abriera el tercer ojo también. Eh, con la Gestalt, que es bueno, yo soy terapeuta gestáltica. La Gestalt, por ejemplo, es una rama de la psicología que tiene todo como para que vos puedas abrir tu conciencia. O sea, está basada en eso, en la terapia de lo obvio, de la conciencia, del yo, del aquí y el ahora. Es poder disfrutar cada detalle pequeño. ¿Por qué? Porque la espiritualidad, las bases son la humildad y el agradecimiento. Cuando vos sos humilde, tu vida cambia totalmente, pero totalmente. No sé cómo explicarte. Te emocionan cosas que no te emocionarían nunca antes. Cuando sos humilde y cuando sos agradecido. A veces decís, gracias, porque mi gato me está ronroneando, porque sí, porque me levanté hoy, porque estoy respirando, porque es un día más. ¿Mm? Por muchas cosas te emocionás. Ahí entra la compasión y el amor. Si vos no podés sentir compasión y amor, que es lo que una persona espiritual da, entonces no podés ser espiritual. O sea, no es que no podés, no estás siendo una persona espiritual. Yo creo que es destruir el ego, como se hace en el enneagrama. Las 9 personalidades, la personalidad es el ego, es destruirlo. La mía era el 8, que es la lujuria, que va de la lujuria a la vulnerabilidad. Y yo llegué a la vulnerabilidad. Porque es fuerte quien puede tocar su vulnerabilidad. No es fuerte el que no la toca, el que no aguanta a los débiles. ¿Sí? Eso en mi caso. En otro caso será otras cosas. Mi personalidad era una de las más difíciles para Claudio Naranjo. Fue Dios mío, fue realmente difícil. Yo fui muy difícil, era muy rebelde, eh, no tenía registro y bueno, me pude convertir en lo que hoy soy y estoy muy orgullosa porque la verdad que pasé cosas terribles que me hacen ser la que soy ahora. Haber llegado al amor propio es otra parte de quien es espiritual.
Una persona espiritual no juzga, no juzga a nadie. Apenas yo puedo conmigo, mirá si te voy a estar juzgando a vos. ¿Mm? Es el decir, hacer y pensar, es que estén alineados. Yo digo, yo hago y yo pienso, y eso se transforma en una congruencia. Creo que les di un montón de tips. La empatía es, por supuesto, una de las, o sea, de las palabras, no, de una de las emociones más importantes de una persona espiritual. Si no sos empático, no sos espiritual. Así que es como que te das cuenta por el tono de voz, por la forma de hablar, por... No sé, es como que las personas espirituales están más tranquilas. Yo era y a veces soy también, porque esa también soy yo, que me río, que me mato de risa, que esto, que lo otro. Pero cuando hablo en serio tengo la forma de hablar de mi maestro que yo no la soportaba. Le decía, a ver, poné primera, man. O sea, me pasaba con mi maestro que yo entraba en una... Cuando estaba hablando con él, no sabía si habían pasado 5 minutos, 10, 15, una hora o 2 horas. No sabía cuánto tiempo había pasado. Estaba como en otra dimensión. Y esto de tomarse su tiempo para contestar me parecía increíble. Las personas espirituales verdaderamente ya no andan en las mancias, que esto, que el péndulo hebreo, que el coso, que el tarot. Quizás te dedicas a una, pero lo que más te dedicas es a ser vos mismo, ser auténtico, que es el gran trabajo, pero se puede y es hermoso conocerte y ser vos mismo. Así que bueno, este es la primera, no es una clase, qué sé yo, se me ocurrió decirlo porque según mi experiencia y teniendo el maestro que tuve y teniendo la suerte de tenerlo durante muchos años al lado mío, habiendo ido a la India, haber tenido maestros budistas, haber tenido realmente, tuve mucha suerte, tuve los mejores maestros y la verdad que para que a Claudio le dijeran, mira, esta chica no sé si la vas a poder ayudar, y bueno, él estaba muy orgulloso de mí. Está muy orgulloso porque todavía yo soy medium, así que hablo con él. Les mando un beso enorme, espero que les haya servido, sobre todo que les haya sumado, que es lo más importante, ¿no? Me parece. Así que si esto les sumó, buenísimo. Besos.